Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, muy bien. Bueno, en Malas Lenguas seguimos haciendo un análisis pormenorizado, pero queremos mantener este canal, como dijimos, y son días trepidantes. Te pregunto, ¿cómo ves la previa a esa concentración en la que Feijóo quiere mantener ese lema de mafia o democracia? Se supone que la democracia son ellos, la mafia son los demás. ¿Prevés días de crispación? Bueno, yo creo que la gira que está haciendo Feijóo es una gira agitadora, se ha convertido en un agitador del reino y ha estado en Cataluña, hoy ha seguido viaje y seguirá durante toda la semana. Yo creo que viene a cumplir la misión que le ha dicho Aznar. Otra cosa es que la cumpla bien o no la cumpla. ¿Y cuál es la misión de Aznar? Entusiasmar, entusiasmar. Ya. Pero entusiasmar a qué precio? Lo digo porque son tiempos de una crispación creciente. Es decir, hasta Abascal ha presumido de que el PP le sigue en su discurso. Abascal decía, yo digo cosa nostra, Feijóo sale y dice cosa nostra. Yo digo mafia, sale Feijóo y dice mafia. Claro, ¿esto hasta qué punto mantener esa tensión? Si luego el propio Aznar dice que quedan 2 años, puede ser bueno para la vida política, porque no se traslada a la ciudadanía esa crispación. Sí, claro que se traslada y se traslada además con un PP casi desesperado. Yo lo veo desesperado al PP. Se coge de cualquier clavo ardiendo para mostrar de que vivimos en la más absoluta crisis, en el más absoluto caos. Todo lo contrario, yo creo que yo lo definiría como una crispación impostada, una autocrispación. Ya. A mí me llama la atención Ernesto porque, a ver, haciendo oposición y teniendo Feijóo como tiene la labor de hacer una oposición, viene de gobernar en Galicia cómodamente, uno dice, pues quizás lo razonable, lo mejor para él sería hacer oposición planteando los temas donde se debe hacer oposición. Pues imagínate, si hay problemas con la vivienda, hay problemas con, yo qué sé, con la precariedad, le puedes reprochar al gobierno asuntos que están ahí, pues yo qué sé, lo del aire, pero no se equivoca rotundamente cuando opta por lo grotesco, por la exageración, por aquello que le da precisamente argumentos a la izquierda para decir, pues si es que está haciendo algo que es muy friki, que es exagerar, en vez de ceñirse a los hechos, ¿no? No le hace el juego así precisamente a aquel gobierno al que quiere combatir. Yo creo que el diagnóstico que ellos hacen es muy distinto. Yo creo que el diagnóstico es que por acumulación y de una manera, digamos, una lluvia gruesa, no es la lluvia fina en este caso que decía Aznar, es una lluvia gruesa, se agarran de cualquier clavo ardiendo. En los últimos días hemos visto cómo desesperadamente se agarran a a un bulo que corrió por ahí y que, bueno, que, en fin, tantos bulos corren que agarrarse a eso y convertir eso en un casus belli es una posición infantil que él está trabajando con la idea de que vienen días muy duros, vienen los días en los cuales el 10 de junio empieza el debate en el Tribunal Constitucional, por fin, sobre la ley de amnistía, ya sabe que su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía va a ser desestimado y por lo tanto que la ley de amnistía va a ser una realidad y que el Tribunal Constitucional por mayoría progresista va a aprobar esa ley de amnistía, sabe que ahí no tiene nada que hacer y que llega esa ley de amnistía muerta al Congreso que él ha convocado para el mes de julio. Sabe que va a haber una medida muy importante de carácter judicial contra el fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz. A él no le importa si es justa, si no es justa, a él lo que quiere es que caiga el fiscal general del Estado y eso puede ocurrir en las próximas horas. Entonces, lo que tenemos es un PP desesperado que se agarra de cualquier indicio que puede generar una conclusión, digamos, una conclusión de carácter amarillo, es decir, sensacionalista, para despertar a las masas. Es como si él fuera un agitador de masas y en eso ya compite directamente con Abascal. Ya, pero analizando cómo está el panorama, el gobierno evidentemente tiene que aclarar el peso esto del Eire 10, el gobierno tiene evidentemente que tratar pues asuntos de la sociedad como la vivienda, bueno, hay una posición también internacional que está ahí, hay mucha gente muy cabreada por lo que está ocurriendo en Gaza, no digo que el gobierno lo pueda resolver, ¿no? Pero evidentemente ahí está lo que ha pasado con el comercio con Israel, etcétera, ¿no? Digamos que hay materia para hacer una oposición razonable, pero a mí me lleva a pensar qué es lo que puede llevar a Feijóo a esta forma histriónica de hacer oposición tan exagerada, que si mafia o democracia y demás, puede ser más el hecho de que
teme, hay alguna encuesta de Vox que no nos cuentan, que teme que le esté comiendo la tostada. ¿Puede ser también que le pesa la presión de Aznar y de Ayuso? Bueno, yo creo que ambas cosas, yo creo que digamos, más allá de las encuestas, lo que es evidente es que a nivel internacional, a partir de que Estados Unidos ha sido, digamos, expresa de Donald Trump y de toda la política que está impulsando, él sabe que hay, digamos, a nivel internacional un avance de la ultraderecha. Lo que tenemos en el centro de Europa es un avance notable de la ultraderecha. Y él sabe que ese avance evidentemente le perjudica porque fortalece a Vox, fortalece los lazos de Vox con el movimiento MAGA de los Estados Unidos, que es un movimiento de masas parafascista o fascista, y por lo tanto que la corriente va en una dirección que no es la suya. El viento él no lo tiene de cola. Y Ya. entonces tiene que combatir y tiene que asumir una parte muy importante. En Baleares, por ejemplo, han hecho un acuerdo con Vox donde asumen nuevamente el programa de Vox. No es solamente lo que ha pasado en Valencia con Carlos Mazón, que tú dices, bueno, Mazón está en una situación desesperada y finalmente ha sacado adelante el presupuesto. Pues en Baleares tres cuartos de lo mismo. Y han asumido todos los planteamientos de Vox en relación al idioma, al idioma al tema de la lengua en Baleares, en fin, la lengua mallorquina, pues todos los planteamientos de Vox los asumen y los compran directamente para cerrar fila. Yo creo que eso indica que frente al tsunami internacional, él ya no tiene como tenía antes Aznar. Aznar en otros momentos reflejaba la relación con los Estados Unidos y con el Partido Republicano, pero Aznar ya no representa eso, porque Aznar evidentemente no es contemplado por Trump como un interlocutor válido. Lo que considera en España interlocutor válido Trump y el movimiento MAGA es a la ultraderecha, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en Francia, lo mismo que en Italia. Por lo tanto, Aznar en ese sentido no le aporta nada a nivel internacional. Por eso Aznar lo único que está aconsejando es, hombre, uníos a Vox, que son de nuestra misma carne. Ya. Sí me llama la atención el cómo se ha extendido, hay quien diría el populismo, se puede llamar el bulo en general. Hay materias muy evidentes, ¿eh? Tú, por ejemplo, yo observo cómo se inventan el bulo este de, porque a día de hoy es un bulo, no hay pruebas de lo de los paradores de Ábalos que iba destrozando los paradores y que llevaba para allí a las chicas de Alterna y demás con furgones. Mira tú, se instalan en ese bulo en vez de quedarse ya con los hechos, que ya es bastante para criticar y para que se investigue a Ábalos, el hecho de las que estaban colocadas en empresas públicas sin ir a trabajar, la vivienda que le ponía la trama, etcétera, etcétera. En vez de quedarse con eso, que son al menos hechos que están en informes de la UCO o que se han tratado en las declaraciones en el tribunal, no, se instalan y manosean y repiten hasta la extenuación el bulo este de los paradores. Es decir, parece que vale más una mentira que los hechos. Si la mentira creen que conecta mejor en determinada población. ¿Me explico? Tremendo estos Claro, tiempos es que el estamos uso viviendo, de ¿eh? los paradores. Es como si ellos quieren que eso sea verdad. Yo no sé Ujú. si es verdad o no es verdad. Hasta ahora hay un desmentido de personal directivo de paradores, lo hemos visto en las últimas semanas. Luego ellos citan testimonios de trabajadores que dicen que sí, que eso es verdad. Yo no lo sé, pero como bien ¿De qué dices tú, trabajadores? ya ¿Dónde está? Porque bastante tienen en paradores no con han lo que salido, sea ¿sabes valor. lo que digo? Claro, paradores, ¿de qué, pero de qué trabajadores? Es Claro, que pero a día ellos de hoy, citan, dicen. claro, pero Sí, pero ellos dicen que hay trabajadores que han dicho, que lo han visto y tal. Bueno, ellos lo que pasa es que tratan efectivamente de utilizar en este caso de los paradores, decir, mira, no solo el tío sale con tía, sino que además utiliza al Estado para eso. Como bien dices tú, como si no fuese suficiente todo lo que sabemos del señor Ábalos. Es suficiente y no hay que dejar de hablar de ello, por supuesto, con sus queridas, con sus alquileres, con sus vinculaciones con Coldo y con Aldama, su relación especial con Aldama, pero que eso hay que condenarlo, pero ya no le es suficiente, porque como el señor Ábalos ha sido expulsado en su día del Partido Socialista, ni esto lo reconocen. Ellos lo que dicen es que Ábalos sigue siendo socialista, hombre, está en el grupo mixto, se le abrió un expediente, se le echó, ¿qué más se quiere hacer? No puede echarle del Congreso Pedro Sánchez, aunque quisiese. ujú. Ese, yo creo, agarrarse como el bulo este de los paradores, ellos consideran que conecta mejor en la población, pues lo repiten continuamente y hay mucha gente que ya se lo cree, es la instalación en el bulo. Tenemos luego, ojo, porque me interesa que me cuentes qué horizonte le espera a Ayuso y a su pareja, porque en este caso es algo parecido. Los Sí, hechos son los que sí, son, pero a su antes, pareja la han antes quiero pedido. decirte de todas maneras, Feijóo Sí. tiene un talón de Aquiles. Ujú. Feijóo tiene un talón de Aquiles, que es el talón de Aquiles de la derecha, y es que ellos no
consiguen, digamos, adulterar la realidad de tal manera que lo que es una situación económica estable, donde España destaca en Europa y en todo el mundo, desde el punto de vista de las estadísticas, lo que no quiere decir que no haya problemas, pero como esas estadísticas ellas las usaron en su día, ellos no pueden ir ahora y decir todo eso es falso y las bolsas sí están 1.400, pero es una falsedad del gobierno. El índice de precios ha bajado a tasa anual por debajo del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, 1,9. En la Unión Europea está en el 2,2. La tasa de desempleo está reduciéndose, es elevada, pero está reduciéndose mucho más allá de lo que decía Rajoy. Rajoy decía, yo quiero llegar a 20 millones de trabajadores ocupados. Bueno, pues ahora tenemos casi 21,5 ocupados y pronto vamos a llegar a 22. Entonces, como no pueden entrar ese debate, ese es un talón de Aquiles, porque ese talón de Aquiles siempre era, digamos, tenía gancho. Decía, la izquierda despilfarra. La izquierda no puede consolidar un crecimiento económico. La izquierda es irresponsable. Y esto no lo, digo, lo pueden decir, pero no pueden sobre esto hacer una oposición. Tú dices el problema de la vivienda. Bien, el gobierno evidentemente es responsable de no existir un plan eficaz de vivienda. Yo creo que el gobierno es responsable. Pero ¿y ellos qué proponen para la vivienda? Competencias están Es transferidas decir, en comunidades tampoco, autónomas. Cuidado que también hay una transferencia de claro, competencias a comunidades autónomas claro, ¿y qué hacen que ellos no por están la vivienda? aplicando. Por eso, en alguna comunidad parece del PP sí, según se ha sabido recientemente. Pero entonces, ese talón de Aquiles recorta las posibilidades de la estrategia de Facebook. Sí, Acuérdate con la crisis económica del 2008. La culpa la tenía Zapatero. Todo el mundo sabía que no era un fenómeno de España, que era un problema de que estallaron las hipotecas basura en los Estados Unidos y luego se armó una crisis, cayeron los bancos y se armó una crisis internacional. El sistema bancario español también, hubo que rescatarlo. ¿Por qué? Porque se había nutrido de la burbuja inmobiliaria que, por cierto, alimentó el gobierno del PP, que decía que no había burbuja inmobiliaria. Entonces ahí los profesionales no eran ellos, sino los profesionales eran quienes se oponían. Pero quienes se oponían finalmente en el gobierno de Zapatero tampoco supieron gestionar eso bien. Entonces ya. quedó como que la crisis se llevó a Zapatero porque la crisis había sido una crisis española, no una crisis mundial. ¿Y ahora qué dicen? Ahora no dicen nada, critican al señor Sánchez porque va a China. ¿Y cómo no va a ir a China? China es una potencia mundial, en este momento está en algunas franjas de la producción por encima de los Estados Unidos. ¿Y cómo no va a ir? ¿Y cómo no tenía que preparar el gobierno un viaje? Fue justo en el momento adecuado. Y cuando el Ya. gobierno de Trump amenaza a Pedro Sánchez, dice que se está cortando el cuello, va el señor Feijóo y le da la razón. Y dice, no se puede cambiar una situación tan inmediatamente porque este señor va a China. Ya, hay una parte de lo que está diciendo en la que estoy de acuerdo, en otra discrepo. En la que estoy de acuerdo contigo es en el hecho de que efectivamente al PP, a la derecha, ahora mismo le falta un trasfondo de crisis económica que no tiene. Cuando cae Zapatero, cuidado porque es que estábamos en un estallido de la burbuja inmobiliaria, estábamos en un incremento de la prima de riesgo, en fin, lo que ocurrió, ¿no? El incremento del desempleo, etcétera, etcétera. Eso ahora no lo tiene la derecha, con lo cual evidentemente es agarrarse a otro tipo de historias con un discurso que ahora analizaré. Discrepo contigo en la parte de lo de evidentemente fue una situación internacional, pero en España tuvo su particularidad y no fue solo el PP el que gestionó mal esto. La burbuja inmobiliaria se cebó desde un gobierno y desde otro. Aquí presumíamos del crecimiento que estaba habiendo en España a lomos de el incremento del mercado de la vivienda que no se atajó. Esa es la realidad. Y luego nos pasó lo que nos No, pasó, por supuesto que que no se tuvo unas atajó. repercusiones internacionales en España con la particularidad que estamos otra vez en lo mismo, ¿eh? Estamos otra vez en cuánta gente vive del ladrillo y cada vez más y del turismo y Sí, pero bueno, no que es no la digo misma, qué no es la tal. misma. Ya, pero que te quiero decir que tuvo su particularidad y no lo atajó el PP, pero tampoco lo atajó en No, aquellos no, no, tiempos no, el no, al gobierno de contrario, Zapatero. el gobierno de Zapatero se dejó convencer por la banca, Pues por el señor eso, Botín, Emilio pues Botín, que eso. le dijo que esta crisis no iba a ir para Pues eso, largo, a que eso se me iba a quería referir. resolver. A eso me quería referir, que no fue únicamente una cuestión de estos. Dicho lo que estábamos diciendo, me parece muy interesante. Yo pienso, ¿no crees que Feijó se ha montado a lomos del bulo y de la política del bulo con esto de mafia? ¿Quién se puede creer? A ver, tú puedes criticar cosas del gobierno, pero que es una mafia, cuando además
Sánchez es equiparable a un M. Rajoy en unos papeles de Bárcenas, una caja B, un tesorero encarcelado y demás. Es complicado. Esto es para los muy cafeteros que se crean que el gobierno es una mafia. Pero se ha echado al humor de esto. ¿No crees que eso de instalarse en el bulo, alguien que viene de esas políticas que pasaban por ser más moderadas ahí en Galicia, ¿no crees que eso de montarse a lomos del bulo es lo que le puede liquidar a Feijóo? Porque puede ser pan para hoy, hambre para mañana, como le salga la jugada. Eso le puede a él fulminar, porque hay personajes del tipo Ayuso y demás que si no se agarran al populismo, ¿a qué se van a agarrar? Si no tienen fuste de ningún tipo. Y además con los problemas que tiene, que ahora te voy a preguntar, por lo de las residencias y lo de su pareja. Sí, Pero yo que creo que Feijóo se haya el echado en manos de la reglamento política del bulo, ¿no crees que es lo que le puede hacer caer en desgracia, a fin de cuentas? puede ser que el PP se esté desacreditado como partido de Estado, como partido de gobierno, pero me da la impresión de que ellos creen que la corriente va en una dirección y que el viento no sopla a favor de ellos, sino sopla a favor de Vox. Y entonces hay que ponerse, digamos, en posición de que las velas también te ayuden digamos, a tener más velocidad y tener más éxito. Yo creo que ellos confían ahora ciegamente en la misma política de Vox, la misma política comunicativa, digamos, la basura, el bulo, no tiene ninguna importancia si es verdad o no es verdad, o si es verdad en un 10%, porque claro, también puedes decir una cosa que es verdad en un 10%, en un 15% y justificarte. Yo creo que ellos están en esa línea. Y entonces, porque creen que el viento sopla a favor de la ultraderecha. Y entonces, ¿qué pasa? La alternativa es yo me quedo como moderado, me quedo como un negociador con el gobierno, me quedo como un tipo responsable, serio. Pues no me quedo así. No me quedo así porque piensan que realmente Vox les gana la partida. Es una competencia feroz entre Vox y ellos. Y lo que dice Abascal, pues es la realidad. Abascal dice, me estáis copiando todo el tiempo, pero al mismo tiempo también hacéis otras cosas, que es mantener una serie de, digamos, de lazos, que no rompéis totalmente con el gobierno y por lo tanto todo lo que hacéis también es mentira, ¿no? Pero esta polémica la vamos a tener durante mucho tiempo y lo que sí podemos llegar a la conclusión provisional es que Feijóo se ha echado al monte. Ya, pues ¿cómo Feijóo estará se ha echado al monte. Ese es el titular. Feijóo se ha echado al monte. cómo estará la política, Ernesto, cuando al final uno puede llegar a pensar, pues al final mucha gente puede decir, entre el original y la copia me quedo con el original, como Feijóo intenté copiar a Feijóo, a Abascal. Y te diré más, cómo estará el panorama cuando alguien como Feijóo, que viene de gobernar tantos años en Galicia, tiene que acabar copiando a Abascal, que no ha hecho ni el huevo en su vida. Es decir, ¿cómo está el patio? ¿Cómo estará aquello de los discursos y creerse que va a conectar más el discurso populista lleno de bulos con la población? No es tratar a la población como estúpida, o es creer que la población es tan estúpida como ellos creen, que yo creo que, no sé, me sorprende que Feijóo tenga que andar copiando a Abascal. El, Yo creo que, insisto, se ha echado al monte y eso se ve no solo en Feijóo, porque se ve en todos. Todos han adoptado, todos están cuadrados. Es un ejército. El PP es un ejército, todos están cuadrados en el mismo discurso. ¿Eh? Y Tellado y Borja Semper se han cuadrado. Y eso quiere decir que ellos han decidido que el Congreso de julio es un Congreso duro, es un Congreso de echar leña al fuego y de disputarle a Vox el liderazgo ideológico. y se ha echado al monte y no crees que se puede perder en ese monte. Bueno, ya sabes, en materia de previsiones es muy difícil. Ellos tienen sus gabinetes, tienen sus sondeos y probablemente pues encuentren una justificación en lo que están haciendo, cosa que nosotros no lo vemos, pero el hecho que no lo veamos, eso no quiere decir nada. Ya, pero ¿crees que le puede dar éxito esa política de echarse al monte a Feijóo? Yo creo que ellos confían en ganar las próximas elecciones y formar una coalición con Vox. Creo que eso es lo que quieren, creo que eso es lo que quiere Aznar. Quiere hacer un gobierno del PP y Vox, eso es lo que quieren. Y por lo tanto, si esa es la apuesta, no es imposible que lo consigan. No es fácil, pero no es imposible. El viento en Europa sopla en esa dirección. Tenemos que ser conscientes. Negarlo es estúpido. A ver, Ernesto, que tú tienes información y manejas mucho de esto de los tribunales. ¿Cuál es el horizonte ahora mismo para Ayuso? Primero lo de su pareja, a la que ha defendido desde el minuto uno.
le pillan Hacienda después del pelotazo de las mascarillas, no paga lo que tiene que pagar, era de manual, pero se pone a defenderle a capa de espada y la cosa ya cada vez va quedando menos tiempo para el banquillo. ¿Qué final le ves a eso? Bueno, yo creo que la guerra no ha terminado, Jesús. Hay una batalla ganada, me refiero a los intereses públicos, que significa aproximar al banquillo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por haber defraudado 350.951 euros después de haber ganado 2 millones de euros. Es decir, es un poco de risa las presentaciones que ha hecho y las autoliquidaciones. Tú fíjate que un tipo que gana 2 millones de euros en una intermediación de un contrato de mascarillas durante la pandemia, en el ejercicio de 2020 está planteando que le sale positiva en mil y pico de euros. Y en cambio le sale negativo en el año 2021 con 7.000 euros. En España, un salario medio de 25.000 euros paga 7.500 euros anuales. Y él por 2 millones está diciendo que todavía Hacienda le debe 1.900 euros, creo, en el año 2020, según su autoliquidación, y que solo paga 7.500 euros en el año 2021. Entonces es un fraude de 350.951 y además es doloso, es decir, tiene culpa porque no es un error. Organiza a través de 4 proveedores de facturas ficticias de tierras ígnotas de España, en Andalucía, y un testaferro mexicano organiza esa red de facturas falsas. Son 9 empresas las involucradas y 4 personas y 5 personas, él y otras 4. De modo que es una organización. Por tanto, el informe de Hacienda es muy preciso. Los peritos de Hacienda, las inspectoras han declarado en el juzgado, no hay nada más que investigar y la jueza ha cerrado. Problema que digo yo que la guerra no ha terminado, ¿por qué? Porque ellos ahora inmediatamente sacaron un comunicado la semana pasada, cuando salió el auto de procesamiento o de transformación de las diligencias de González Amador, pareja de Ayuso, sacaron un comunicado y dicen, hombre, en el juzgado, en el Tribunal Supremo, estamos con un tema que nos ha limitado el derecho y que nos ha vendido, que es el correo famoso del 2 de febrero de 2024, donde se confesaban los delitos fiscales. Y claro, ahora la jueza del 19 hace el auto de procesamiento y también nos vende. Y no tenemos derechos porque ambas cosas están conectadas. Es decir, van a una campaña brutal en el 19, aprovechando que la jueza se marcha en 2 semanas, porque se coge vacaciones y ya ha anunciado la jubilación. Entonces van a la audiencia de Madrid. La batalla va a ser en la audiencia de Madrid, donde ellos van a tratar de convencer de que les han privado de sus derechos y que este es un Estado bolivariano o norcoreano, que es la nueva onda que inventó este diálogo entre Bonilla y Corea del Norte. Enviamos alcoholetas a Corea del Norte. Entonces, se van a inventar todo eso en la audiencia de Madrid. Por lo tanto, la guerra no ha terminado. Se ha ganado una batalla importante, se ha ganado la batalla de la libertad de expresión en la sala primera del Tribunal Supremo, con la desestimación de la demanda de González Amador, pareja de Ayuso, contra la vicepresidenta Montero. Es un personaje público, no es un personaje particular. Esa es una batalla perdida y se ha perdido también por parte suya la batalla del procesamiento. Y ahora veremos las batallas más finas. Eso que se dice se necesita fineza. Y entonces aquí tienes que penetrar en todos los intersticios de la audiencia de Madrid, los jueces y tal. Y luego la otra, ¿quién va a sustituir a la jueza Iglesias que se marcha? Ahí se está buscando una sustituta, eso es por antigüedad, pero hay muchos jueces que pueden verse tentados a ir a la batalla a defender a Ayuso, ¿no? Y por tanto ahí también estamos en un tema que lo definiremos próximamente porque eso va por concurso. La batalla tiene muchos frentes y la guerra, en el caso de González Amador, pareja de Ayuso, no ha terminado. Por cierto, Ernesto, ¿puede haber algún tipo de, eso sí, delito, presunto delito de participación a título lucrativo de la propia Ayuso por el hecho de que sigue viviendo en ese ático? Esa es otra posibilidad que hemos comentado y es una posibilidad que es importante tener en cuenta
y que a la luz de la declaración de González Amador, la pareja de Ayuso, el 23 de mayo ante el juez Hurtado, cobra mayor vida porque en esa declaración él está hablando de que inmediatamente cuando se abre la inspección de Hacienda en mayo del 2022, él habla, González Amador, habla con Miguel Ángel Rodríguez y le confía todo lo que pasa, lo que está pasando. Y quiere decirse, por lo tanto, que ella es consciente. Si lo sabe Miguel Ángel Rodríguez, es que lo sabe ella. Y por tanto, ella está viviendo en un piso que se ha comprado con cuotas defraudadas a Hacienda, que se está investigando ya en Hacienda en aquel momento, y ella, por lo tanto, está disfrutando. Se plantea una situación, no digo idéntica, pero parecida, porque la infanta era partícipe en la sociedad de Iñaki Urdangarín, en Aizón, pero se plantea una situación parecida a la que puede haber sido otras situaciones similares con Anamato. No digo que sea lo mismo, ¿eh? No me tomes al pie de la letra, porque siempre las cosas son distintas, pero ella podría estar disfrutando como partícipe a título lucrativo de un piso que se ha comprado con dinero que procede de una defraudación. Sí, sí es Así verdad que se podría, deberíamos decir, Ernesto, que supuestamente se ha comprado con dinero de una defraudación. Supuestamente. exactamente, exactamente, Supuestamente. No sabemos que exactamente lo haya comprado con ese dinero. exactamente. Está Aunque bien coincide. atender esa prudencia. Claro, porque coincide el hecho de que en ese tiempo pues no paga lo que debe, pero no tiene por qué haber utilizado justo ese dinero Así para es, comprar. Cuidado con eso, ¿no? eso es. Eh, No es ese dinero, el dinero es fungible, se une con otros dineros. digamos, supuestamente podría ser, pero tampoco. Pero bueno, sí que es cierto que en todo lo que se debiera investigar quizás de esto, pues ahí está que ella disfruta de esa Claro, pero vivienda fíjate y... que el tema de los delitos fiscales, en la causa de los delitos fiscales, está la otra pieza, la pieza separada, que investiga las relaciones entre González Amador y el grupo Quirón, porque él ha hecho negocios con el grupo Quirón y ha hecho compraventa de empresas, y eso se está investigando. Pero si el delito fiscal fuera, digamos, el blanqueo de capitales es un delito que requiere un delito previo, un delito subyacente, se llama en la jerga. Ese delito subyacente podría ser el delito fiscal. Y entonces, el delito fiscal sería un instrumento para la compra o un factor para la compra de esa vivienda, ese ático, podría dar lugar a una situación de blanqueo de capitales. Esta es una historia que habrá que seguir. Ujú. Ernesto, y en lo que respecta a las residencias, ¿no crees que, es decir, no crees que ese populismo de Ayuso que se ha multiplicado en las últimas semanas, días, hasta el punto de que ya al mafia se le queda corto, ya es cosa nostra, ya es delincuente, ya es presidente dictador autoritario, o sea, una serie de barbaridades, ya decir que si la ministra le gustan los porros, el otro, o sea, unas barbaridades. ¿No crees que está en cierta forma en ese histrionismo porque se ve también cercada también por el tema de lo de las residencias, que han ido imputando y abriendo ya causas por lo que ocurrió con el protocolo de la vergüenza? Es decir, ella tiene motivos para estar preocupada, muy preocupada. Bueno, yo no sé si ella está preocupada realmente o no. Lo que yo sí veo, en el fondo, digo, porque yo no he hablado con ella y tampoco he hablado con Miguel Ángel Rodríguez, pero en el fondo lo que sí veo es que ella, digamos, empieza a ver que hasta ahora su estrategia había funcionado y que ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Ahora hay una jueza que ha decidido investigar, porque claro, el delito del 511 es un delito tan claro, la denegación de asistencia por razones que no son, que son de distinto tipo, la discriminación en la prestación, es un delito estupendo desde el punto de vista de su configuración, que no puede haber más encaje para este problema que se ha planteado en las residencias a partir de los protocolos que este delito. Este es el encaje del delito. Si no hay, si este delito, digo, ¿para qué se hizo este delito? Este delito se hizo para algo, no es una investigación, digamos, una locura que se le crea a un experto o un jurista. Hablas del Es delito de la denegación de asistencia sí, sanitaria. la discriminación en la asistencia por motivos de raza, por motivos de género, por los motivos que quieras. Sí, que en Es este un caso en el delito. protocolo de la vergüenza hubo gente que no se trasladó y por motivos se consideró que con determinado deterioro, determinada edad, el llamado protocolo de Claro, la vergüenza, el claro. triaje. Entonces, si ese delito no se aplica aquí,
a dónde se va a aplicar, teniendo en cuenta que estamos hablando de miles de personas. No es una discriminación, digamos, restringida, pequeña. Estamos hablando de una restricción masiva que ha provocado una cantidad de muertos, 7.291. Bueno, pueden discutir, son más, son menos, da igual. Lo que tenemos es una discriminación en el servicio de la atención de la sanidad por motivos diferentes. Es inescapable. Este delito del 511 es tremendo, es una figura que encaja como anillo al dedo, como guante a la mano. Y entonces que un juez lo abra no quiere decir que eso va a llegar a finalmente a demostrarse que es así y va a escalar en las responsabilidades políticas. Eso viene después. Pero ya a priori consideran que ese tipo penal puede encajar. Y los otros, en cambio, por ejemplo, los otros tipos penales que se utilizaron, de homicidio, que eran más clásicos, en cambio no funcionaron. Y ahora hay una segunda, pues, que lo ha decidido. Y entonces, claro, esto, por más omnipotente que seas, Jesús, empiezas a ver que la sala primera del Tribunal Supremo te dice, tu pareja es un ciudadano público. Tú dices que es un ciudadano particular, yo te digo que es un ciudadano público. Y la pasta que te pensaba ganar con esta historia, que era mucho dinero, porque tenías en cartera a 17, 18 demandas de responsabilidad civil, que eran en torno a los 500.000 euros, es que no te la vas a ganar. Luego te imputan y te llevan te procesan a tu pareja, que decías que había cumplido con Hacienda y que Hacienda le debía a tu pareja. Y luego dijiste que era una multa. Entonces te la procesan. Luego viene un juzgado y admite a trámite la querella por el 511 en la muerte de la residencia. Luego viene otra jueza. No sé cómo te suena esto, pero chico, en fin, por más omnipotente que seas, o eres un paranoico total y dices, este Sánchez maneja la jueza, uno, maneja la jueza, dos, maneja la sala civil del Tribunal Supremo. Hombre, es un hombre muy conservador el que está como presidente de la sala primera de la sala civil del Tribunal Supremo. El señor Sancho no es precisamente dudoso, es un hombre serio, muy conservador. Y luego la jueza Iglesias también la maneja Sánchez, vamos. Ya. Vamos. Resto, ¿y lo de Leire Díez, esto qué te parece? Está militante del Partido Socialista y esos contactos que tenía Bueno, y lo que se yo lo está que sabiendo. quisiera es que la llamen a declarar. Quiero escuchar lo que dice, lo que tiene para decir. A mí me interesa lo que tiene que decir. Yo todo lo que ella dice de que los fiscales y esa reunión a la que le grababa, todo eso para mí, hasta que no se pruebe que ella era la mano de derecha de Santos Cerdán y que por lo tanto Santos Cerdán está en esa milonga, yo no lo puedo creer. Esto del PSOE, sí, es militante del PSOE. ¿Que tuvo cargo en la empresa? Sí. Pero fundamentalmente toda la actividad de los últimos años es con un señor que está imputado y es investigado en la Audiencia Nacional, que estuvo en prisión y que quiere vengarse de Villarejo por todas las cosas que han hecho y que tiene un aparato tecnológico con el cual puede descriptar muchos de los mensajes y de las cintas que tenía Villarejo que eran difíciles de tal. Y Que bueno, es el y está empresario Dolcet, por situar a la gente que nos está viendo, que si no la gente se Javier Pérez pierde. Dolce. Sí, Este señor. empresario que tiene esa pugna con Villarejo, entre otros, también algún magnate de la comunicación, y dicen, este dijo, me voy a vengar, y dices tú que entre otras cosas Eso se puede haber dice. dedicado porque él tiene grabaciones de Villarejo, ha dedicado tiempo a descifrar e ir contra esta gente, ¿no? Sí, Contra él Villarejo, etcétera. coincidió, yo te doy mi versión, porque eso sí lo sé directamente. Él coincide en la prisión con Sandro Rossell, el expresidente del Barça. Y ahí coinciden. Y y esto lo sé directamente. Tenemos un minuto y medio para que me cuentes esto. Bueno, pero ahí coincide y entonces le dice a Sandro que le va a ayudar, ya después, cuando se ven fuera de la prisión, le dice que le va a ayudar en todo lo que pueda, que él se pone a su disposición. Y hay una primera oleada de filtraciones hace año y medio, donde reciclan información que ya habíamos dado muchos periódicos. Esa es la primera oleada en periódicos de Barcelona. Y esta es una segunda oleada, pero yo quiero oír a Leire. Yo sí, no sé lo que quiere decir, porque hasta ahora no he visto. ¿Cómo voy a decir que le expulsen? Pues yo no digo que le expulsen, yo digo que, oiga, que le llamen a declarar a ver qué dice, qué es lo que tiene que decir. Yo sé que ella con fiscales no tiene ninguna entrada, eso lo sé. Por lo tanto, ella habla de farol.
Pero todo lo que dice de farol, todo es de bluff, es una Villareja. Porque tú, Ernesto, lo del Eire 10, ¿cómo se lo explicarías a un ciudadano que nos esté ahora mismo viendo, oyendo lo que sabemos ahora mismo? Bueno, yo primero quiero decir que yo no conozco la historia más que recientemente, he podido hacer algunas llamadas, por lo tanto le puedo explicar lo que yo pienso que puede ser el contexto de la situación. Yo lo que quiero es escuchar lo que ella tiene que decir, porque le han abierto un expediente, la van a citar a declarar, ella dice que tiene muchas cosas que contar y tal. Ella trabaja con un personaje que es un empresario, que es, lo hemos comentado, que es Pere Dolcet. Javier Pérez Dolcet, es un personaje porque él estuvo encarcelado y como contaba él, coincidió en la prisión con Sandro Rosell. Sandro Rosell, como sabemos, estuvo preso sin ninguna razón, como parte de la ofensiva de la Operación Cataluña, de facto. La jueza Lamela, que en ese momento estaba en la Audiencia Nacional, lo encarceló. Es una situación muy, muy discutible. Parece que es una operación realmente dentro de la Audiencia Nacional. Se ocultaron documentos que enviaron de Estados Unidos. Y entonces lo que esta mujer, que es una afiliada al PSOE y que tuvo cargos públicos en empresas, pues se mete Leire a trabajar. Leire eh, 10. Díez se pone a trabajar con Javier Pérez Dolcet, que quiere de alguna manera vengarse de Villarejo y a su vez también causar problemas a todos aquellos que dice que le han investigado ilícitamente. Y entonces ella pues, se graba en un audio que se ha difundido recientemente, en un vídeo, donde ella aparece ofreciendo que le den información sobre determinados agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que evidentemente ella quiere facilitarles la situación judicial que tienen y les ofrece contactos con fiscales y tal. A mí me dicen que ella no, con fin, no tiene contactos con fiscales, que es un bluff. Creo que ya te lo señalé antes. Sí. Pero bueno, vamos a ver lo que ella dice. A mí me llama la atención es que se solapan dos operaciones mediáticas. Una operación que es la del coronel Bonilla, que es contratado por Isabel Díaz Ayuso para dirigir una empresa de seguridad sanitaria, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, con un salario de 80.000 euros, sale de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se va a trabajar allí. Luego hay un chat de varios años donde evidentemente este señor, pues un señor contra el gobierno de coalición, contra Sánchez, contra Pablo Iglesias, y tal. Y esa es una operación, digamos, una operación que aflora estos días e inmediatamente sale el vídeo de 53 minutos de Leire a través de otro medio de comunicación. Evidentemente, hay aquí elementos que llevan a pensar de que una operación intenta contrarrestar a otra. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver más que en qué termina, vamos a ver qué es lo que dicen, qué elementos de la realidad hay y por lo tanto luego podremos informarle a nuestros amables eh, Espectadores. telespectadores Ujú. lo que hay aquí. Ujú. Porque Dolcet además es un viejo conocido que tuvo lo suyo también con Mauricio Casals, el llamado Príncipe de las Tinieblas, en Sí, sí, aquello del caso sí, sí. Cez y demás. Pérez Dolcet es un personaje que ha jurado poner todo su patrimonio para demostrar que Villarejo es un agente que conspiró contra él y ayudó a que le metieran en la cárcel y que pues ha puesto su patrimonio al servicio de estas investigaciones. Está imputado por presunta desviación de subvenciones públicas y Leire ha trabajado en los últimos 6 años con él. Leire Díez. Yo no la llamo Leire porque no tengo ninguna familiaridad con ella. Leire Díez. Yo tampoco, pero bueno, Leire, para que es casi, casi, se puede decir el caso Leire, ¿no? Para que la gente no. Sí, eso es como una Villareja Pero que claro, trabaja por su porque cuenta. que trabajan juntos, eso se ha dicho, se ha contado. No, eso es así, eso es así. Las fuentes que he consultado efectivamente trabajan juntos, son, vamos, en el día a día trabajan juntos. No hacen nada sin, uno no hace nada sin que el otro lo sepa. Vaya, claro, pero de ahí derivar que esto está a la orden de una mafia de Pedro Sánchez y que Sánchez es el capo y Bueno, demás. en fin, yo si tuviera que derivar eso de tan poca información, ¿qué diríamos?
de que cuando en otro cuerpo, en este caso policial, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, cuando se elaboraban los informes sobre Gürtel, el inspector jefe a cargo que se llama Manuel Morocho y que testificó en el Congreso y en los juicios de la Gürtel, pues lo quisieron sobornar y lo quería mandar a otro país. Esto ocurrió en la época del PP y con el comisario Olivera de por medio, que era un pez gordo. Y Morocho ya ha testificado que efectivamente intentaron comprarlo mandando fuera de España. Por lo tanto, oye, vamos a ver. Ya, y lo mandaron finalmente, bueno, lo mandaron, acabó finalmente trabajando por el Pirineo, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Así es. Morocho, después de haber sido un Manolo inspector, Morocho. Manuel Morocho, tela, cómo se las gastan. Y luego está lo del Manuel Morocho, fíjate, ahora que Manuel Morocho estuvo en el año 2009 a punto de coger las cuentas del rey en el despacho de Arturo Fasana. Gianfranco Fasana, allí donde estuvimos tú y yo, no sé si te Sí, acuerdas, al hombre, lado del claro, río, en claro, Ginebra, sí. en Ron Gestión, ahí estuvo Morocho con Olivera Ah, en el esto no año sabía yo. 2009 en una comisión rogatoria sobre la cuenta Soleado. Ahí, y fueron no por la cuenta Soleado, sino porque la pasta la escondía en ese también bufete Correa, el capo de la Gürtel. Allí tenía cuenta Correa y otros con Ron Gestión. Y ellos sabían que había una cuenta que se llamaba Soleado. Y estuvieron en el despacho y estuvieron a punto de cogerla, pero Fasana le dijo, no, la comisión rogatoria se detiene aquí. No podéis entrar en ella. Eso no lo sabía yo, que había sido Morocho el enviado a esa Morocho y labor. Olivera y una mujer. Eso no lo sabía yo, que Morocho había estado en eso No también. lo Claro, sabías porque tú ni está, lo sabía no, mucha gente. que Ahora es lo el que estaba saben. investigando. Es el que estaba investigando, curioso, Morocho. Poco valorado con lo que hizo y luego, pues, cómo lo pagó. Y, claro, está luego lo del agente de la Guardia Civil, de la UCO, el capitán Bonilla, que aparece en esas conversaciones de las que sí, se adulteró la parte de lo de la Lapa, la bomba Lapa, pero luego está todo lo demás, de lo que decía del gobierno de coalición y ese odio que transmitía, según lo que ha publicado el Plural, y No, que y sobre todo que a partir del año de cuando le contratan, en el octubre del 2023 él ya tiene una idea de lo que pasa con Coldo y la conexión con cuando le Ábalos, contratan Obama. en la Comunidad de Madrid, La Comunidad de que Madrid, viene de la cuando lo UCO. ocupa, Ayuso viene de la UCO porque él era, su cargo concreto era responsable de fuentes, fíjate, fuentes de información de la UCO. Entonces, él ya sabe o tiene alguna idea de, porque aparece en los chats, una referencia a Coldo y a Ábalos. Por lo tanto, y no solo eso, sino luego un hombre del PP de Madrid, una persona muy próxima a Ayuso, Miguel Serrano, es quien hace la denuncia sobre la venta de mascarillas, donde cita la posibilidad de unos contratos de Coldo. Y es a partir de ahí que la Fiscalía Anticorrupción sigue el hilo. Es muy interesante. Y llegan a Coldo. Vaya asunto este de lo de las cloacas, ¿verdad, Ernesto? Pues nada, seguiremos atentos, Ernesto. Muy bien. Venga, Queda bien, cuídate. Jesús. Seguimos en Malas Lenguas y en este canal que no vamos a abandonar para que la gente, pues, Bueno, malas lenguas, por yo, eso de aquí. malas lenguas, nosotros somos buenas lenguas. Todos los que son malas lenguas son los demás. Sí, venga, cuídate. Hasta ahora. Vale.